Hola a todos, con este primer video vamos a dar inicio a lo que es el curso de la materia de cálculo, que va a corresponder básicamente al capítulo 1, que es el capítulo de funciones. El concepto así de funciones se fundamenta en el concepto de conjuntos. A continuación vamos a desarrollar en forma global la definición de lo que es un conjunto, otros conceptos importantes. Vamos a ver también las operaciones con conjunto. Y a partir de ahí vamos a dar inicio a lo que es la clase de funciones. Entonces, la definición de un conjunto es básicamente una agrupación de elementos que están bien definidos. ¿Por qué es importante que los elementos estén bien definidos? Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de poder determinar si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el conjunto de las vocales, que corresponden a la letra A, E, I, O, U. Para nosotros es sencillo, por simple inspección, saber si una letra forma parte o no de las vocales. ¿Por qué? Porque sabemos bien cuáles elementos forman parte del conjunto de las vocales. Lo que tenemos que ver a continuación es las formas matemáticas de expresar un conjunto. Antes que nada es importante aclarar que los conjuntos siempre se van a nombrar con letra mayúscula y los elementos del conjunto se van a nombrar con letra minúscula. Entonces, para poder nombrar lo que es un conjunto, nosotros colocamos en la forma más general su nombre en mayúscula. Y a continuación, entre dos llaves, vamos a colocar o la lista de elementos o una propiedad general que cumplen dichos elementos. Basándonos en esta forma universal, tenemos dos formas bien definidas de poder expresar un conjunto. La primera es por extensión, en donde nosotros vamos a ir indicando todos los elementos de un conjunto. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente colocamos en mayúscula el nombre del conjunto y entre llaves vamos nombrando todos los elementos del conjunto. Normalmente esta forma, que es por extensión, es mejor utilizarlo cuando la cantidad de elementos de un conjunto no es muy grande. Ahora, si un conjunto tiene muchos elementos, va a costar estar citándoles uno a uno. Entonces, en ese momento o en esa situación, nosotros podemos trabajar en la expresión por compresión. ¿En qué consiste eso? En que nosotros vamos a colocar con mayúscula nuevamente el nombre del conjunto y ahora entre llaves lo primero que vamos a hacer es definir una letra en donde esa letra va a representar cualquier elemento de ese conjunto. Entonces tenemos el conjunto A, cuyo elemento general es X, tal que X es un número impar menor que 10. En el ejemplo anterior teníamos el conjunto A, que sus elementos eran 1, 3, 5, 7 y 9. Son todos números impares menores que 10. Acá nosotros no nombramos ningún elemento, pero sí nombramos las características más importantes, que son dos. Son números impares y son menores que 10. Entonces, nombrar o expresar de esta forma es equivalente a expresar de esta forma. Otros conceptos importantes que tenemos son algunos tipos de conjuntos que se nos van a presentar. Por ejemplo, tenemos el conjunto universal. La característica del conjunto universal es que contiene a todos los elementos que nosotros estudiamos en un caso particular. Un ejemplo sencillo sería el abecedario, que contiene tanto a las vocales como a las consonantes. Contiene a todas las letras básicamente. Entonces el abecedario sería para nosotros el conjunto universal. Tenemos un conjunto que es finito. Se dice que un conjunto es finito cuando el número de elementos de dicho conjunto es una cantidad finita. Y tenemos que un conjunto se denomina infinito cuando la cantidad de elementos de dicho conjunto es una cantidad ilimitada. Los dos ejemplos que tenemos acá es que para un conjunto finito tenemos el conjunto A, que es un conjunto que tiene los elementos 1, 3 y 4. Y, por ejemplo, para el conjunto infinito tenemos como un ejemplo los números primos, que como bien se sabe hasta ahora,
se conoce el número primo más grande, pero no se sabe cuál es el último número primo. Tampoco se conoce la cantidad total de elementos de los números naturales o reales. Entonces son básicamente conjuntos infinitos. Tenemos también el conjunto vacío, que básicamente es el conjunto que no contiene ningún elemento y se denota por este símbolo. La representación del conjunto, que es lo que vamos a ver a continuación, se basa en el diagrama de Venn. Esto es una cuestión sencilla. Siempre al conjunto universal, geométricamente le vamos a representar por medio de un rectángulo, y a los subconjuntos o a los conjuntos que van a pertenecer al conjunto universal se le va a representar por una curva cerrada. En el ejemplo que tenemos acá, el rectángulo es lo que para nosotros representa el abecedario, que es el conjunto universal. Y tenemos como dos elipses o dos curvas cerradas, en donde uno es el conjunto B y el otro es el conjunto C, que serían B el conjunto de las vocales y C el conjunto de las consonantes. Entonces, esto es una forma gráfica de representar las funciones. También tendremos que ver lo que es, o lo que serían las operaciones que se pueden realizar con los conjuntos. La primera operación que vamos a ver es el conjunto de unión. Cuando nosotros queremos unir dos funciones, lo que queremos es encontrar un nuevo conjunto que agrupe a los elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto. Entonces, si tenemos un conjunto A y un conjunto B, nosotros vamos a llamarle básicamente a la unión entre ellos A unión B. Sería AV, que es la forma en que vamos a anotar el conjunto unión. El conjunto unión tiene que tener a todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Como ejemplo, para poder visualizar este concepto, tendríamos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A está compuesto por los números enteros del 1 hasta el 5. Y el conjunto B está compuesto por los números 1, 4, 5, 7 y 10. Entonces, lo que queremos hacer es formar un nuevo conjunto en donde agrupemos los elementos de A o los elementos de B. Entonces, en el caso del número 1, que aparece en los dos casos, nosotros solamente vamos a copiar una sola vez. Si se llega a repetir, el elemento se copia una vez, porque basta que esté en uno o en otro para que forme parte de la unión. En el caso del 2, no forma parte de B, pero sí de A. Entonces, por formar parte de A, automáticamente pasa a ser parte de la unión. Lo mismo pasaría con 3, 4, 5, 7 y 10. Entonces, la unión en este caso sería el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10. Podríamos nosotros trabajar con el diagrama de Venn. Representaríamos, como dijimos, con una curva cerrada al conjunto A y con una curva cerrada a lo que es el conjunto B. En el conjunto A tenemos los elementos 1, 4, 5, 2 y 3, y en el conjunto B tenemos 1, 4, 5, 7 y 10. Lo que hacemos es intersectar estas curvas cerradas y en medio de las intersecciones colocar los elementos comunes. En el diagrama de Venn, la totalidad que tengamos va a representar lo que es la unión. ¿Por qué? Porque todo lo que está adentro son los elementos que corresponden a la unión de conjuntos. La segunda operación que vamos a tener básicamente es la intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos se fundamenta en ver los elementos comunes que van a haber entre los conjuntos. Entonces, si yo tengo un conjunto A y tengo un conjunto B, la intersección va a quedar expresado o denotado por A y el símbolo de intersección es la O al revés. Intersección B. Este conjunto solamente va a contener a los elementos que sean comunes a A y a B. Cualquier elemento que sea parte de A pero no de B no puede formar parte de la intersección, o cualquier elemento que sea parte de B pero no de A tampoco forma parte de la intersección. Continuando con lo que es el concepto de la intersección de conjuntos, tenemos un ejemplo a continuación. Utilizando
los mismos conjuntos dados anteriormente, lo que vamos a hacer ahora es determinar la intersección entre ellos. Como hemos dicho anteriormente, lo que nos interesa es formar un nuevo conjunto que agrupe los elementos comunes entre los conjuntos dados. Entonces, visualizando ambos conjuntos, nos damos cuenta que los elementos comunes son el 1, el 4 y el 5. Entonces, básicamente, la intersección entre ambos conjuntos está definido por los elementos 1, 4 y 5. En el diagrama de Venn, que nuevamente representamos ambos conjuntos por una curva cerrada, la intersección sería básicamente esto, donde se colocan los elementos comunes entre ellos. La siguiente operación que vamos a ver es la diferencia entre conjuntos. Si tenemos dos conjuntos A y B y queremos restar el conjunto A con el conjunto B, lo que obtendríamos en este caso es un nuevo conjunto, que sería el conjunto que contenga a todos los elementos de A, pero que no van a pertenecer al conjunto B. En el ejemplo anterior teníamos el conjunto A, que era los elementos del 1 al 5, números enteros, y el B, que era el que contenía los elementos 1, 4, 5, 7 y 10. Si restamos al conjunto A, hay que sacarle los elementos que tengan en común con B. En este caso sería el 1, el 4 y el 5. Entonces solamente quedarían los elementos 2 y 3. Los elementos de B que sobren no nos interesan. Lo único que hay que hacer es sacarle al conjunto A los elementos que tengan en común con el conjunto B. Alguna simbología que sería útil para el curso sería esta letra, que es como una E al revés, que básicamente se lee pertenece a. Y se utiliza de la siguiente forma. Si tenemos el conjunto un A que tiene los elementos 1, 2 y 3, nosotros podemos decir que el elemento 2 pertenece al conjunto A. Algo importante que hay que aclarar acá es que el concepto de pertenencia solamente se va a dar entre elemento y conjunto. No podemos decir que un conjunto pertenece a otro. Cuando hablamos entre conjuntos se habla de incluido o incluye, pero cuando hablamos de elementos con conjunto, ahí se habla de pertenencia. Otro símbolo que vamos a utilizar es la A al revés, que se lee para todo. Entonces, si tenemos una expresión sencilla como raíz de x, y lo que nosotros queremos analizar es los valores de x, de tal forma que y sea un número real, para que y sea un número real, dentro del radical no debe haber una cantidad negativa, porque la raíz cuadrada de una cantidad negativa no va a reproducir una cantidad imaginaria. Entonces, y va a pertenecer a todos los reales para todo valor de x que sea mayor o igual a 0. Entonces, esta es la forma de utilizar el símbolo de pertenece y el símbolo de para todo. Y el tercer símbolo que vamos a ver es el símbolo de incluido. Como dijimos anteriormente, un conjunto puede pertenecer a otro conjunto, y en ese caso se habla de inclusión. Si tenemos el conjunto A y el conjunto B, el conjunto A está formado por los elementos del 1 hasta 9, todos enteros, y el elemento B está formado por los números 1, 3, 4 y 5. Podemos ver que todos los elementos de B pertenecen al conjunto A, entonces podemos decir que B está incluido en el conjunto A. La siguiente operación que vamos a ver es el producto cartesiano. Esto es muy importante entender porque sobre este concepto se va a basar lo que es el concepto de funciones. Si nosotros tenemos dos conjuntos A y B, de tal manera que la letra minúscula A va a representar cualquier elemento del conjunto A y la letra B minúscula va a representar cualquier elemento del conjunto B, nosotros podemos definir lo que es
el producto cartesiano A por B como el conjunto que va a agrupar todos los pares ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que ir combinando un elemento de A con cada uno de los elementos de B. Y cada par ahora va a ser un elemento que pertenecería al conjunto producto cartesiano. Un ejemplo para poder visualizar en forma más simple esto: si tenemos el conjunto A que contiene los elementos 1 y 2 y el conjunto B que contiene al elemento A y B, podemos definir el producto A por B como el conjunto que contiene al par 1A, que es agrupar 1 con A, 1B, que es 1 con B, 2A, que es el segundo elemento de A con el primero de B, y 2B, que es el segundo elemento de A con el segundo elemento de B. Entonces acá tenemos que cada elemento ahora está formado por un par. Entonces esto sería para nosotros el producto cartesiano. Se puede expresar también por medio de grafos, que serían estas figuras que son curvas cerradas, en donde en el interior colocamos los elementos del conjunto A de esta forma y los elementos del conjunto B de esta forma. Y por medio de flechas vamos estableciendo las relaciones que hay entre el primer elemento de A con cada uno de los elementos de B, que está indicado por la flecha azul. Y las relaciones que existen entre el segundo elemento de A con cada uno de los elementos de B, que está definido con las letras, con las flechas verdes. También nosotros podemos representar un producto cartesiano dentro de lo que es un plano cartesiano. De esta forma, en el eje horizontal colocaríamos los elementos del primer conjunto, que en este caso como es A por B, el primer conjunto que aparece es A, y en una recta vertical colocaríamos los elementos del conjunto B. Los elementos de A dijimos que era 1, 2, y los elementos de B era A y B. Y trazando rectas paralelas al eje X y rectas paralelas al eje Y, en las intersecciones se tendrían los elementos 1A, 2A, 1B y 2B. Entonces, de esta forma se representan todos los elementos de un producto cartesiano. El concepto que acabamos de ver, que es el producto cartesiano, es el concepto sobre el cual se va a fundamentar el concepto de correspondencia. Para nosotros, una correspondencia es básicamente un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, a modo de ejemplo, nosotros acá tenemos el conjunto A y el conjunto B. Cuando hablamos del producto cartesiano, dijimos que podíamos relacionar cada elemento del conjunto A con cada uno de los elementos del conjunto B. Ahora, cuando hablamos de una correspondencia, básicamente, que es la correspondencia F, nosotros no vamos a considerar todas las relaciones, sino solamente consideraríamos algunas de ellas. Ahora, una cuestión que siempre suele plantearse es si se puede o no considerar todas. Claro, se puede considerar todas las relaciones posibles o alguna de ellas. Entonces, en este caso nosotros vemos que el primer elemento de A solamente consideramos su relación con el primer y tercer elemento de B. No hemos considerado la relación con el segundo elemento. Ahora, en el segundo elemento de A solamente consideramos su relación con el primer elemento de B, pero no con los otros dos elementos, y análogamente hemos hecho con el tercer elemento de A. Entonces, acá están todas las relaciones posibles, lo cual define el producto cartesiano, pero acá solamente está alguna de las relaciones, por lo cual esto es lo que define una correspondencia. Con el concepto de correspondencia que hemos visto anteriormente, hay algunas cosas que tendríamos que definir. Dentro de una correspondencia hay ciertos conjuntos que nosotros a continuación vamos a analizar. Fíjense que tenemos un conjunto A y tenemos el conjunto B. Relacionamos el conjunto, o sea, los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Hay elementos del conjunto A de los cuales sale alguna flecha y hay elementos que no. De la misma forma hay elementos del conjunto B a los cuales le llega alguna flecha y algunos que no. Nosotros vamos a considerar o vamos a tener como conjunto inicial
a el conjunto que contiene a los elementos de los cuales sale alguna o ninguna flecha. En este caso, este conjunto en su totalidad sería para nosotros el conjunto inicial. Ahora, consideraríamos el conjunto original al conjunto que solamente contiene a los elementos de los cuales sale efectivamente alguna flecha. En este caso, para el conjunto original, los elementos serían el 1, el 2 y el 4, que es lo que tenemos acá. El conjunto original está formado por 2, 1 y 4. ¿Por qué? Porque de esos elementos sale al menos una flecha. El conjunto final está determinado por el conjunto que contiene a los elementos a los cuales le llega alguna o ninguna flecha, que sería A, B, C, D y E. El cuarto conjunto que vamos a tener es básicamente el conjunto imagen. El conjunto imagen está determinado por los elementos a los cuales le llega al menos una flecha. En este caso vemos que al elemento A, B, C y D le llega una flecha, pero al elemento E no. El elemento E en este caso forma parte del conjunto final, pero no va a formar parte del conjunto imagen. El conjunto imagen estaría formado por estos elementos. Entonces, el conjunto imagen está formado por los elementos A, B, C y D. Cuando iniciamos lo que es el desarrollo del conjunto, el concepto de conjuntos, básicamente dijimos que los elementos de un conjunto tienen que estar perfectamente definidos de tal forma a saber si un elemento pertenece o no a dicho conjunto. En este caso, nosotros podemos saber perfectamente si un elemento pertenece al conjunto inicial o original. Si sale al menos una o ninguna flecha, va a pertenecer al conjunto original. Solamente si le sale al menos una flecha sería parte del conjunto original. Si le llega una o ninguna flecha sería parte del conjunto final. Y si le llega al menos una flecha, entonces ahí sería parte del conjunto imagen. Otro tipo de correspondencia que tendríamos que analizar es la correspondencia recíproca o inversa. La correspondencia recíproca o inversa lo que básicamente hace es relacionar los elementos del conjunto final de una correspondencia dada con los elementos del conjunto inicial. Entonces, acá tenemos dos conjuntos y hemos establecido una correspondencia entre ellos, que es la correspondencia F. A es conjunto inicial, B es conjunto final. Para poder establecer una correspondencia inversa, lo primero que tendríamos que hacer es cambiar el orden de estos dos conjuntos. Significa que el conjunto A, que es un conjunto final, es un conjunto inicial, ahora va a pasar a ser conjunto final, y B, que inicialmente en la correspondencia F es conjunto final, ahora pasaría a ser el conjunto inicial. Entonces, relacionamos los elementos del conjunto final con los elementos del conjunto inicial de la correspondencia F. Para completar esta definición es importante aclarar que en una correspondencia inversa, el conjunto original de la correspondencia F, que es este conjunto que está acá en su totalidad, pasa a convertirse en el conjunto imagen de la correspondencia inversa, y el conjunto imagen que tendríamos o que tenemos básicamente en la correspondencia F, el conjunto imagen pasa a convertirse en conjunto original. Entonces, esto es en resumen el concepto de una correspondencia inversa. Relaciona el conjunto final de una correspondencia F con su conjunto inicial. Y el conjunto original de F pasa a ser conjunto imagen, y el conjunto imagen de F pasa a ser el conjunto original. Entonces se invierten los papeles. Tenemos otro tipo de correspondencias, en realidad hay varias, pero solamente analizaríamos estos dos casos para lo que es la necesidad de este curso. Tenemos la correspondencia unívoca y tenemos la correspondencia multívoca. Una correspondencia es unívoca cuando a cada elemento del conjunto original le corresponde una única imagen. Fíjense que el conjunto original
dijimos que estaba definido por los elementos de los cuales sale efectivamente al menos una flecha. Entonces, para estos dos conjuntos que tenemos, esto sería el conjunto inicial y estos dos elementos, que son el 1 y el 3, son el conjunto original. Y el elemento 1 tiene una única relación, que es el elemento C. Entonces, esto sería un elemento del conjunto original y solamente está relacionado con una imagen. El segundo elemento del conjunto original, que es 3, solamente tiene relación con A. Entonces, la imagen de 3 en este caso sería. Entonces, ambos elementos del conjunto original tienen una única imagen. La correspondencia es multívoca cuando algún elemento del conjunto original posee más de una imagen. Acá tenemos dos conjuntos: 1, 2, 3 y 4 y A, B, C, D, E. Fíjense que en este caso el elemento 3 está relacionado con el elemento A y con el elemento D. Significa que el elemento 3 tiene dos imágenes. Entonces, como un elemento de nuestra correspondencia tiene dos imágenes y no tiene una única imagen, pasa a ser multívoco. En resumen, una correspondencia unívoca si cada elemento del conjunto original parte de una única flecha. Y es multívoca cuando de algún elemento del conjunto original parte más de una flecha. Bueno, continuando con los tipos de correspondencia, ahora pasaremos a analizar uno muy importante, que se denomina aplicación. Para que una correspondencia sea una aplicación, es necesario primeramente que sea unívoca. Para poder recordar ese concepto, vamos a verlo gráficamente. De cada elemento que sale una flecha, debe partir solamente una. De esa manera, esta correspondencia sería unívoca. Y la segunda condición es que el conjunto inicial debe coincidir con el conjunto original. La condición gráficamente sería que ningún elemento del conjunto inicial esté sin que salga una flecha. Es decir, de todos los elementos del conjunto inicial debe salir al menos una flecha. De esa forma vamos a hacer que el conjunto inicial y original coincidan. Este caso, por ejemplo, no va a ser una aplicación. ¿Por qué? Porque en el conjunto inicial tenemos un elemento, que es el 4 en este caso, del cual no sale ninguna flecha. Y lo que ocurre en este caso es que el conjunto inicial está formado por los números del 1 al 5, sin embargo el conjunto original no le contiene el 4. Entonces, de esa forma el conjunto inicial y original no coinciden. También podría ocurrir el caso de que de acá parta, por ejemplo, una flecha. Si esto ocurre, automáticamente la correspondencia ya no es unívoca, por lo tanto ya no va a ser una aplicación. No sería unívoca porque de un elemento del conjunto original sale más de una flecha. Este concepto es importante porque es el que vamos a utilizar para poder definir lo que es una función real de una variable real. Como el nombre lo dice, tanto la variable como la función tienen que pertenecer a los números reales. A partir de ahora nosotros solamente trabajaremos con números reales, no se le va a incluir a los números complejos. Una función se define como una aplicación, es decir, va a ser un tipo de correspondencia entre un subconjunto de los números reales y el conjunto de los números reales. Fíjense que a partir de acá vamos a tener dos conjuntos. El primero, que va a ser de salida, en este caso va a ser el conjunto inicial, de donde van a salir las flechas, va a ser un subconjunto de los reales. Sin embargo, el conjunto de llegada, a no ser que especifiquemos otra cosa, siempre va a tener que ser igual a todos los reales. La notación utilizada suele ser: se define la función f, dos puntos, y acá vemos que la función es una aplicación del subconjunto de los números reales, que es el conjunto a el conjunto B, que son todos los reales. De esta forma nosotros tenemos que si X pertenece al conjunto A, que Y pertenece al conjunto B,
entonces nosotros podemos establecer una relación entre un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto B. Es decir, vamos a establecer que X va a estar en función de Y. Una forma matemática de escribir esto es la siguiente: que para todo X que pertenece al conjunto A, para todo valor de X que esté dentro de este conjunto, tiene que existir, así se lee esta X, existe un valor de Y que va a pertenecer al conjunto B, de tal forma que nosotros vamos a poder establecer una relación entre ellos que va a estar definida básicamente por la función. Continuando con estos conceptos, vamos a tener lo que es la expresión matemática para una función. La forma más utilizada es la expresión analítica explícita, en donde tenemos la variable y despejada en función de la variable x. Como para entender matemáticamente las relaciones que hay entre los valores del conjunto inicial, que en este caso sería el conjunto A, y los valores que hay en el conjunto B, tomamos como ejemplo la función y igual a x cuadrado menos 4 y elegimos en este caso simplemente 5 valores que le hemos dado a la variable x, y lo que hicimos fue reemplazar cada uno de estos valores en esta expresión y calcular el valor de y. Evidentemente en este conjunto hay más números y lo mismo ocurre en el conjunto B. Ahora, podemos ver de que si x vale 0, el valor que vamos a obtener es menos 4. Entonces, acá establece la relación entre x y y para un valor de x y un valor de y. Si esto vale menos 2, que es el valor de x, menos 2 al cuadrado daría 4, y 4 menos 4 nos queda 0. Entonces, cuando x vale menos 2, el valor de y tiene que ser 0. Y de esta forma podemos ir estableciendo relaciones entre cualquier elemento de este conjunto y cualquier elemento de este conjunto. Y eso va a definir la función que nosotros tengamos. Dos definiciones importantes que vamos a tener dentro de lo que son las funciones es el dominio de una función. El dominio de una función, más que nada, es un conjunto de números reales. Ahora, ese conjunto de valores está condicionado, que son los valores que puede asumir la variable x en este caso, de tal forma a que y siempre asuma un número real. Es decir, vamos a tener que condicionar para que cualquier valor que tenga x en la función, necesariamente y asuma una cantidad real. Y sería la función y x sería la variable. Y estábamos desarrollando el concepto de función real para una variable real. Entonces, si tenemos x, un elemento que pertenece a A, y y, un elemento que pertenece a B, entonces el dominio es el conjunto de todos los valores reales de x, que en este caso nos van a generar un valor real de y. Para poder desarrollar un poco más este concepto, vamos a analizar este ejemplo, en donde tenemos la raíz positiva de x menos 4. Entonces, si nosotros queremos encontrar el dominio, necesitaríamos que lo que esté como argumento del radical sea siempre positivo. De esta forma, x menos 4 tiene que ser mayor o igual a 0, o x tiene que ser siempre mayor o igual a 4. De esta forma nosotros garantizamos que los valores que y va a asumir siempre van a ser valores reales. Para poder ver esto un poco más profundamente, vamos a darle un valor a x de 13. Si este valor de x lo pasamos acá, nos quedaría 13 menos 4, que en este caso para nosotros sería 9, y raíz de 9 nos quedaría 3, en donde 3 sí es una cantidad real. Sin embargo, si asumimos el valor de x igual a 0, entonces y va a quedar como raíz de 0 menos 4, y esto nos va a quedar más 2i, en donde y, 2i, no pertenece a los reales porque es un número complejo. Ahora, esto implica que 13 es un valor que sí pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque genera una irreal, pero 0 no va a pertenecer al dominio. ¿Por qué? Porque 0 no produce un valor real. Entonces el dominio estaría definido por los valores que sean mayores o iguales a 4. La segunda definición importante es lo que se conoce como rango, recorrido o imagen de una función. En este caso tenemos dos variables. Tenemos la variable x y la variable y. Recién hablamos de las condiciones que tiene que cumplir x para que y sea real.
Ahora, para entender lo que es el rango, la imagen y el recorrido, básicamente tenemos que entender que son todos los valores que y asume para cada valor de x. Entonces, si tenemos una función que es igual a y igual a x cuadrado, entonces, si nosotros le damos a x el valor de 2, entonces el valor de y va a pasar a ser 4. Significa que y igual a 4 es la imagen que asume la función cuando x vale 2. Entonces, en este caso la imagen pasaría a ser y. Todos los valores de y son el conjunto de imagen. Y cada valor particular de y corresponde a una imagen para cada valor de x. Entonces, un nombre que se le suele dar a la x suele ser de preimagen. Y el nombre, como lo hemos dicho anteriormente, que se le da a la y es la imagen. Vamos a analizar ahora cómo nosotros podemos calcular el dominio de una función. Recuerden que el dominio de una función son todos los valores de x de tal forma que y sea una cantidad real. Entonces, los casos que tenemos son los siguientes. El primero de ellos que vamos a analizar es en donde nosotros vamos a tener como parte de una función una fracción algebraica. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir acá? Acá tenemos como ejemplo una función que es x menos 2 más x dividido x cuadrado menos 7x más 12. La condición que tiene que ocurrir cuando tengamos una fracción algebraica es que el denominador nunca puede ser de 0. ¿Por qué eso? Si el denominador se hace 0, nos quedaría una cantidad cualquiera dividida a 0, nos quedaría más o menos infinito. Y para nosotros el infinito es un concepto, pero no es un número que pertenece a los reales. Entonces, si el denominador se hace 0, la función va a valer infinito, lo cual no es un número real. Y ese valor de x no va a producir un número real. Por lo tanto, dicho valor no puede pertenecer al dominio. La condición básicamente que vamos a tener que hacer siempre en una fracción algebraica es hacer que el denominador sea distinto de 0. Como nuestro denominador es x cuadrado menos 7x más 12, vamos a hacer que este denominador no se anule, que sea siempre distinto de 0. Factorizamos esto, que nos queda x menos 3 por x menos 4. Y para que esto sea distinto de 0, x no puede asumir el valor de 3, ni tampoco puede asumir el valor de 4. Significa que el valor de 3 y el valor de 4 no pueden pertenecer al dominio. Cualquier otro valor que nosotros queramos, podemos utilizarlo y reemplazarlo en la función. Pero x igual a 3 y x igual a 4 darían el valor de infinito. Entonces el dominio de la función en este caso va a ser todos los números reales excepto el 3 y el 4. Entonces, el dominio de la función en este caso sería esto. Continuando con el análisis para calcular el dominio de las funciones, vamos a ver otros casos. El siguiente caso que vamos a analizar es en la cual vamos a tener funciones en donde van a aparecer radicales con índice par. Sabemos de que si tenemos la raíz de índice par de cualquier cantidad negativa, eso nos generaría un número imaginario. Entonces, la condición que vamos a tener que imponer en este caso es que la cantidad subradicando o el argumento del radical siempre tiene que ser mayor o igual a 0. De esa forma no tendríamos la raíz de un número negativo. Un ejemplo que vamos a analizar en este caso es la función f de x, en donde esto va a ser igual a raíz de x cuadrado menos 1. La condición que vamos a imponer es que la cantidad subradical, que es lo que está dentro del radical, tiene que ser mayor o igual a 0. Esa condición la tenemos acá. Esto básicamente es una desigualdad, por lo tanto no podemos resolver utilizando los conceptos básicos de ecuaciones o de igualdades dadas anteriormente. Entonces vamos a tener que utilizar los conceptos de desigualdades. Factorizamos esto, nos queda x menos 1 por x más 1 mayor o igual a 0. Esto va a implicar que este producto tiene que ser necesariamente positivo, y para que un producto de dos factores a nosotros nos dé positivo, se tiene que cumplir que ambos factores tienen que tener el mismo signo, es decir, ambos positivos o ambos negativos. Una forma sencilla de analizar esto es igualando cada uno de estos factores a 0, porque cuando se hacen 0 es el punto de transición, o antes son positivos o negativos y después cambian de signo, pero el 0 es nuestro punto de referencia. X menos 1 se hace igual a 0 cuando x es igual a 1, y x más 1 se hace 0 cuando x es menos 1. Estos dos valores que hemos obtenido vamos a colocar en una recta numérica
este es el menos 1, acá está el 1, la recta va desde menos infinito hasta infinito. Vamos a dividir en intervalos esta recta numérica, que va a ir del menos infinito a menos 1, que es el primer número que va a aparecer en la recta numérica, viniendo del menos infinito al más infinito. Del menos 1 al 1, que es el siguiente número que tenemos, y del 1 a infinito. Colocando esto en un cuadro, vamos a tener los tres intervalos, el factor x menos 1, el factor x más 1 y el producto. Entonces, elegimos un valor cualquiera que esté dentro del intervalo, entre menos infinito y menos 1. Por lo tanto, elegimos, por ejemplo, menos 3. Menos 3 menos 1 nos queda negativo. Eso va a indicar que en este intervalo este factor siempre tiene signo negativo. Y menos 3 más 1 nos queda menos 2. Eso va a implicar que este factor en este intervalo siempre es negativo. Pero aparte de estudiar los signos por separado de los factores también, o más importante que eso, es analizar el signo que tiene el producto de los factores. Entonces, menos por menos nos daría más. Entonces, este producto es positivo dentro de este intervalo. Luego nos vamos al intervalo de menos 1 a 1, que es esto que está acá. Podemos utilizar el valor de x igual a 0. Si acá reemplazamos el 0, nos queda 0 menos 1, es decir, que en este intervalo esta expresión es negativa. Si reemplazamos acá, nos queda 0 más 1, es decir, que es 1, entonces en este intervalo este factor es positivo. Y el producto de dichos factores sería negativo o positivo y no es negativo. De esta forma podemos concluir que en este intervalo este producto no es positivo, por lo tanto no va a poder ser solución de esta desigualdad. Y el siguiente intervalo que tenemos es de 1 a infinito. Podemos elegir el valor de 2, por ejemplo. 2 menos 1 nos queda 1, es positivo. 2 más 1 es 3, nos queda positivo. Y positivo por positivo nos da positivo. Es decir, que en este intervalo el producto de factores también es positivo y el intervalo pasa a ser solución de esta desigualdad. Entonces, los factores van a tener igual signo en este primer intervalo y en este segundo. Entonces, el dominio sería la unión desde menos infinito hasta menos 1. Hemos colocado el corchete, ¿por qué? Porque dice mayor o igual a 0. Y cuando vale menos 1, esto se iguala a 0. Con este análisis solamente analizamos la desigualdad, pero también tenemos que analizar la igualdad. Entonces, para menos 1, esto se hace 0, y para 1 también se hace 0. Y el valor de 0 es aceptable. ¿Por qué? Porque raíz de 0 nos va a dar 0. Y i va a dar 0, lo cual pertenece a los números reales. Entonces, la conclusión es que menos 1 y 1, que son los extremos que hemos hallado, pertenecen a la solución. Va de menos infinito a menos 1, cerrado, unión de 1 hasta infinito. Los siguientes casos que vamos a tener son, por ejemplo, los de logaritmos. Cuando trabajamos con logaritmos hay que recordar que solamente existen logaritmos en números positivos. Eso nos obliga a condicionar que el argumento del logaritmo siempre tiene que ser una cantidad positiva. El ejemplo que vamos a tener es hallar el dominio, por ejemplo, del logaritmo de x más 4, en donde el argumento en este caso viene a ser x más 4. Como dijimos, el argumento siempre tiene que ser una cantidad positiva, por lo tanto la condición sería que x más 4 tiene que ser positivo. Y eso va a ocurrir siempre y cuando x sea mayor a menos 4. Entonces el dominio de la función es x mayor a menos 4. Los dominios pueden ser expresados de esta forma o de esta forma. Cualquiera de los casos es correcto. Ya va a depender de cada uno de nosotros saber de cuál forma es más sencilla o de cuál forma no es más agradable para dejar expresada la solución. También vamos a tener funciones trigonométricas inversas de seno y coseno, que básicamente son la función arc-seno de f de x y arc-coseno de f de x. Lo que tenemos siempre que recordar en este caso es que la función seno y coseno son funciones acotadas. La función seno está entre menos 1 y 1 y la función coseno está desde menos 1 hasta 1. Entonces, la condición que vamos a tener que hacer cumplir es que el argumento de la función arc-seno, que en este caso es f de x, siempre va a tener que estar entre menos 1 y 1. Como el argumento de la función arc-seno o arc-coseno tiene que estar entre menos 1 y 1, vamos a dar un ejemplo de cómo utilizar eso.
Si queremos hallar el dominio de la función a seno de 4x menos 7, lo que tendríamos que condicionar entonces es que el argumento de la función, que en este caso es 4x menos 7, tiene que estar entre menos 1 y 1. Entonces, por condición, vamos a tener que 4x menos 7 va a ser mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Lo que nos quedaría acá es resolver esta desigualdad. En este caso es bastante simple, porque podemos sumarle a todos los miembros 7, nos quedaría 1 más 7 igual a 8, este 7 se va a eliminar y menos 1 más 7 nos quedaría 0. Y dividiendo todo esto entre 4, podríamos tener el intervalo de valores, el intervalo de valores que pueda asumir x de tal forma que la función esté definida. Entonces, básicamente esta expresión que nos queda acá es el dominio de la función. Un caso importante que hay que analizar bien y que es muy utilizado son de las funciones trigonométricas. El primer caso que vamos a tener es cuando las funciones trigonométricas se encuentran en el denominador de una fracción cualquiera. Y lo que va a ocurrir es que, como hemos dicho anteriormente, si tenemos una fracción, el denominador no se puede anular. Y tanto seno, coseno y tangente, para ciertos valores de los arcos que hay en ellos, pueden tomar el valor de cero. Entonces la condición sería que si alguna función trigonométrica está en el denominador, ninguno de ellos debe de anularse. La condición para esto es básicamente la siguiente. La función seno se hace 0 para el ángulo igual a 0, 180, 360. Con eso podemos ver, y esto va a seguir porque la función es periódica, con eso podemos concluir que básicamente la función seno se hace 0 cada 180 grados. Matemáticamente podemos expresar entonces de que tiene que ser un múltiplo de 180, que sería k por pi. Esto es el ángulo en radianes y en donde k tiene que pertenecer necesariamente a los números enteros. Entonces, si yo no quiero que seno se haga 0, básicamente lo que tengo que obligar es que f de x no debe ser igual a k por pi. Luego tenemos la función coseno. La función coseno también no debe hacer 0. Entonces, para que la función coseno no se haga 0, lo que tenemos que analizar es para qué valores se hace 0. Se hace para 90 o 70, es decir, básicamente la función coseno se anula para un múltiplo impar de pi sobre 2. Entonces lo que vamos a obligar es que la función f de x no debe asumir 2k pi, o sea 2k más 1 por pi sobre 2. De esta forma, la función f de x, que es el argumento de la función seno, coseno, tangente, no va a tener que valer 90 o 70 o cualquier valor en donde coseno se anula. Para tangente también se anula en 0, en 180, en 360, tangente se anula cada 180, que sería cada valor de pi o cada múltiplo de pi. Entonces, la misma condición que tenemos para seno se va a cumplir para tangente. ¿Qué quiere decir? Que su argumento no debe ser un múltiplo de k. Con esta condición lo que nosotros vamos a hacer es condicionar que la función seno, coseno, tangente no se anulen. Por lo tanto, el denominador no se va a hacer 0 y de esa forma la función no va a asumir un valor infinito. Y obligaríamos a que la función solamente asuma valores reales. Solamente en el caso particular de tangente, que puede encontrarse en el numerador de una fracción, vamos a tener que analizar, como hemos dicho anteriormente, seno y coseno están entre menos 1 y 1, por lo tanto ni seno ni coseno nunca se van a hacer infinito. Pero la función tangente sí puede asumir el valor infinito. Y lo que nosotros siempre vamos a tratar de evitar es que la función sea infinita. Entonces, tangente se hace infinito en 90 grados, 270, que son múltiplos impares de pi sobre 2. Entonces, si llegamos a tener tangente en el numerador, tendríamos que condicionar que el argumento tiene que ser distinto de 2k más 1 por pi sobre 2. En donde recordemos que k tiene que pertenecer a los números enteros. Puede ser más menos 1, más menos 2, más menos 3 o inclusive el 0. Y el último caso que vamos a tener es cuando tenemos, por ejemplo, funciones con fracciones algebraicas como exponentes, que sería básicamente una función exponencial. En este caso vamos a tener, por ejemplo, que el denominador de la fracción, que en este caso está como exponente, no se puede anular. Para hallar el dominio de la función 3 elevado a 1 sobre x más 5,
lo que tenemos que hacer es condicionar que este denominador no salga 0. Por lo tanto, x más 5 tiene que ser distinto de 0 y x tiene que ser distinto de menos 5. De esta forma podemos decir que el dominio de esta función son todos los reales menos el valor de menos 5.